El escenario estaba preparado para un gran acontecimiento, algo sacado de un cuento de hadas, pero con un giro inesperado a punto de suceder. Nathaniel Harrison fue el nombre detrás del lujo, el poder y la ostentación. Nacido en una familia adinerada, siempre tuvo todo a su alcance. Autos de lujo, mansiones impresionantes y, por supuesto, un ego que creció tanto como su cuenta bancaria. Nathaniel se enorgullecía de su capacidad para conseguir lo que quisiera, ya fuera un nuevo negocio o una mujer. Se veía a sí mismo como un hombre imbatible, alguien que, además de su estatus social, también controlaba las emociones que le rodeaban. Pero había una historia, una relación del pasado, que todavía no había podido borrar de su mente. Hace unos años, se había involucrado con Vanessa Sinclair, una joven decidida y ambiciosa, pero con un corazón que no se dejaba manipular fácilmente. Su romance fue intenso, pero también marcado por altibajos. Vanessa, a pesar de su belleza e inteligencia, no encajaba en el estereotipo perfecto de mujer al lado de un hombre como Nathaniel. Ella tenía su propia independencia, su propia historia, lo cual, a Nathaniel, no era algo que le gustara ver en una mujer. Ella no era una chica sencilla, y por mucho que hubiera cedido a sus encantos, había algo dentro de ella que le hacía sentir que nunca podría controlarla por completo. Esta relación, por fugaz que haya sido, todavía persistía como una sombra sobre la vida de Nathaniel. Cuando rompieron, la decisión de Nathaniel fue clara. No aceptaría ser abandonado por una mujer que se atreviera a desafiarlo. Para él, Vanessa no era más que una distracción, algo que no debería haber durado tanto tiempo, pero su ego herido lo hizo tomar medidas crueles. Nunca la olvidó, pero en lugar de aprender de la experiencia, cultivó la idea de la venganza. Era como si necesitara mostrarle a Vanessa quién era, demostrarle que tenía el control, que el mundo todavía giraba a su alrededor y que ella nunca más podría permitirse ser nada más que un recuerdo en su camino. Ahora, años después, Nathaniel estaba a punto de dar un paso aún más grande. Su boda con Olivia, una socialité de su clase, sería el acontecimiento del año. Todo estaba planeado hasta el más mínimo detalle. Un entorno impresionante, invitados de renombre y, por supuesto, no faltó el lujo. Pero el verdadero plan de Nathaniel no estaba en el matrimonio en sí. Lo que realmente quería era darle a Vanessa la humillación que se merecía. Se imaginaba el momento en que ella aparecería en el evento, viéndolo tan feliz con otra mujer, mientras ella, en el fondo, sabría que él siempre sería el premio y que ella nunca sería lo suficientemente buena para él. La venganza, pensó, sería dulce. La idea de invitarla a la boda fue algo que le vino naturalmente a la mente. Él sabía que ella no sería capaz de resistirse a una oportunidad como esa, especialmente después de los rumores sobre su vida pacífica después de la ruptura. Vanessa probablemente vería esto como una oportunidad para reconciliarse, o al menos, para demostrar que todavía podía ser parte del mundo de Nathaniel. Eso era exactamente lo que quería. Al ver a Vanessa allí, se sentía incómoda, fuera de lugar, con su orgullo roto. Ella era la venganza personificada, y él no podía esperar a ver la mirada de sufrimiento en sus ojos. Vanessa Sinclair, por el contrario, estaba lejos de ser una mujer vengativa o rencorosa. Después de romper con Nathaniel, siguió adelante, construyó su propia vida y sus propios sueños. Trabajó duro, abrió su propio negocio y, con los años, creó una identidad que poco tenía que ver con la imagen de la exnovia del millonario. Se había involucrado en nuevas relaciones, pero ninguna de ellas era tan profunda como la que tenía con Nathaniel. Aunque su relación había sido tumultuosa, Vanessa había logrado lidiar con el dolor de la separación y seguir adelante con su vida. Cuando llegó la invitación a la boda de Nathaniel, Vanessa no podía entender lo que estaba pasando. Ella se había enterado del compromiso de Nathaniel con Olivia a través de las redes sociales, pero nunca imaginó que él estaría interesado en invitarla a tal evento. La invitación parecía una mezcla de ironía y curiosidad. No es que a ella le interesara saber qué estaba tramando, pero la idea de ser invitada a un evento tan importante, después de tantos años de silencio, la dejaba confundida. No sabía si sentirse halagada o profundamente irritada por la audacia de Nathaniel. Vanessa pensó mucho antes de tomar cualquier decisión. Inicialmente, pensó en ignorar la invitación. Al fin y al cabo, ¿qué ganaría ella yendo allí? Pero por otro lado, había algo que la molestaba. Sabía que su presencia en ese evento podría tener un impacto que no podía prever. Fue un juego psicológico. Nathaniel quería algo, pero todavía no podía identificar exactamente qué era. Quería verla sufrir, pero tal vez era el momento de que Vanessa diera una respuesta adecuada. Ella nunca había sido una mujer que se dejara intimidar,
y esta invitación parecía su oportunidad de demostrarse a sí misma que, después de todo lo que había sucedido, ya no era la misma chica vulnerable que se había enamorado de él. Fue entonces cuando decidió, iría a la boda. Pero no de cualquier manera. Vanessa sabía que necesitaba hacer algo extraordinario. No se trataba de venganza, sino de demostrar que había crecido, que no necesitaba a Nathaniel para ser feliz. Sabía que su sola presencia podría ser un golpe psicológico para Nathaniel. Él pensó que ella llegaría a la boda como una mujer derrotada, tal vez incluso tratando de reconciliarse. Pero Vanessa no quería mostrar debilidad, quería darle una lección sobre en quién se había convertido. Y para lograrlo, sabía que su entrada al evento tenía que ser algo memorable. Antes de tomar su decisión final, habló con sus amigos cercanos y la mayoría de ellos la animaron a ir. No puedes dejar que gane otra vez, dijo un amigo. Si vas, hazlo épico, añadió otro. Vanessa sintió, de alguna manera, que esta era su oportunidad de acabar definitivamente con cualquier influencia que Nathaniel tuviera sobre ella. Decidida, planeó cuidadosamente su entrada al evento. Sabía que cualquier movimiento que hiciera en ese entorno podría ser observado, analizado y quizás hasta distorsionado por los invitados. Pero una cosa era segura, se aseguraría de ser una presencia imponente. Ella sabía que Nathaniel, por mucho que quisiera hacerla sentir inferior, no podía esperar lo que estaba por venir. Y entonces, con la confianza renovada, Vanessa comenzó a prepararse para el gran evento, donde le esperaba una gran sorpresa. Ella no sabía que el juego de venganza de Nathaniel estaba a punto de ponerse patas arriba. Ella solo sabía que se iba a casar con un objetivo claro: mostrarle que, a pesar de todo lo que había pasado, ella no era la mujer que él pensaba que era. Ella era mucho más. El día de la boda de Nathaniel y Olivia llegó con toda la pompa esperada de un evento de esta magnitud. La ceremonia estaba prevista para última hora de la tarde, en una lujosa mansión, con jardines perfectamente cuidados y una decoración que destilaba sofisticación. Para muchos, esta sería la boda del año, y todas las miradas estaban puestas en la entrada de la novia, quien, con su deslumbrante vestido blanco, parecía descender de las nubes. Todo estaba siendo orquestado con una perfección que haría envidiar a las mejores películas de Hollywood. Nathanael, sin embargo, tenía sus propios pensamientos mientras esperaba en el altar. Aunque sonrió y trató de mantener la pose de un novio encantado, en su corazón persistía una inquietud. Sabía que Vanessa estaría allí. Sabía que su presencia sería una prueba. Había planeado que esta noche fuera un triunfo personal, una victoria final sobre su relación, pero la idea de verla, tal vez sola, tal vez triste, le hacía sentir una inquietud que no quería admitir. La verdad es que, por mucho que intentara ocultarlo, todavía había algo dentro de Nathaniel que recordaba a Vanessa de una manera única. El gran salón estaba lleno de invitados, todos sentados esperando la llegada de la novia. Pero cuando Vanessa entró, fue como si el tiempo se hubiera detenido. No apareció vestida de forma extravagante, pero su seguridad, el brillo en sus ojos y su sonrisa serena fueron suficientes para que la atención de todos se volviera hacia ella. No había duda de que Vanessa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entró como una mujer empoderada, con paso firme y decidido, sin prisas, como si estuviera en un desfile de moda, no en un evento donde solo debía ser una invitada. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante con un toque moderno que la hacía lucir sofisticada pero en completo control de la situación. Nada de lo que vestía era exagerado. De hecho, fue su presencia la que destacó. Ella no estaba allí para competir con la novia o robarse la atención de manera mezquina, sino para demostrar que ahora estaba en un nivel completamente diferente. Nathaniel y Olivia, que esperaban ansiosos la llegada de Vanessa, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas cuando la vieron entrar. Mientras Olivia, con su radiante vestido blanco, parecía un poco nerviosa e insegura de cómo reaccionar, Nathaniel quedó momentáneamente paralizado. Cada paso de Vanessa parecía llevar un mensaje silencioso. Ella no estaba allí para sufrir, no estaba allí para demostrar que le importaba lo que Nathaniel le había hecho en el pasado. Ella estaba allí, sí, para demostrar que, a diferencia de él, ella había reconstruido su vida y ahora tenía el control de su propia historia. Se detuvo estratégicamente en el centro de la habitación, donde todos podían verla. Y fue en ese momento que la mirada de Nathaniel se encontró con la de ella. Intentó ocultarlo, pero la sorpresa era evidente. Había algo en el modo en que se comportaba Vanessa que le hacía sentir una sensación de pérdida. Ella ya no era la mujer vulnerable que él conocía. Ella ya no era la chica enamorada que estaba dispuesta a luchar por un amor que, en su opinión, nunca era suficiente. La mujer frente a él parecía estar en otro nivel.
Ella no necesitaba que él validara su felicidad. La tensión en la sala era palpable. Vanessa, con su postura elegante y tranquila, no necesitó decir una palabra. Ella estaba allí para hacer sentir su presencia, y su entrada ya había cumplido su propósito. Ella no era una simple invitada, ahora era la atracción principal. Y a diferencia de Nathaniel, que estaba rodeado de miradas ansiosas por la llegada de la novia, Vanessa estaba siendo observada como alguien que sabía exactamente cómo ser admirada sin siquiera mover un dedo. Sonrió a algunos amigos y se sentó en uno de los bancos más alejados de la ceremonia. Pero el impacto de su presencia aún permanecía en el aire. No era solo el brillo de su vestido, sino la forma en que encajaba en ese entorno como una figura misteriosa, imponente y, al mismo tiempo, serena. Nathaniel, por mucho que intentaba mantener la compostura, no podía evitar mirarla de vez en cuando, con una mezcla de arrepentimiento y algo que parecía envidia. Vanessa no necesitaba ninguna aprobación, y eso lo afectó profundamente. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El ambiente en la mansión se estaba volviendo cada vez más tenso. La ceremonia continuaba su curso mientras todos se preparaban para el intercambio de votos entre Nathaniel y Olivia. Sin embargo, nadie podría imaginar que la verdadera sorpresa de Vanessa estaba guardada para el momento más inesperado. Todos estaban distraídos por los momentos finales del intercambio de miradas entre Nathaniel y Vanessa, cuando algo inesperado sucedió. Ella se levantó, con calma, comenzó a caminar hacia el centro de la habitación, donde todas las miradas estaban puestas en ella. Toda la sala quedó en silencio. Aquella mujer de imponente presencia y sonrisa enigmática ahora parecía estar a punto de revelar algo grande. Algo que nadie podría haber predicho. El murmullo entre los invitados comenzó a aumentar, y una ola de curiosidad recorrió la sala. ¿Qué estaba a punto de hacer? Vanessa se acercó al escenario, donde se desarrollaba la ceremonia, y, con una sonrisa calculada, se dirigió al público. Todos pensaron que estaría aquí para sufrir. No. Comenzó, haciendo una pausa dramática. Sus palabras resonaron en el pasillo y la gente a su alrededor empezó a preguntarse qué estaba pasando. Con un sencillo gesto, sacó una pequeña carta de su bolsillo y se la entregó al maestro de ceremonias, quien la leyó en voz alta, revelando el contenido de una bomba. Vanessa estaba embarazada. Pero no solo uno, sino trillizos. La reacción de los invitados fue inmediata. Algunas personas se miraron entre sí, mientras otras quedaron sorprendidas. Nathaniel, en el altar, se quedó sin aliento. Olivia miró a Vanessa, tratando de entender si esto era una broma o algo serio. Pero nadie estaba preparado para el impacto de esta revelación. Lo más impresionante estaba por venir. Vanessa luego reveló que los trillizos no eran solo sus hijos, sino los hijos de Nathaniel. Explicó con calma, pero con una determinación tan fuerte que cualquiera dudaba de sus palabras. Sí, Nathaniel es el padre. Pero la vida no se trata del pasado. No necesito tu aprobación ni tu opinión. Solo estoy aquí para demostrar que la vida continúa, que es seguido adelante y que estos niños son la prueba de que somos más fuertes que cualquier error del pasado. La sala se llenó de un silencio absoluto, como si la realidad se hubiera distorsionado ante los ojos de todos. Nathaniel parecía haber perdido la capacidad de respirar por unos segundos. El hombre que tenía todo planeado para ese día, que quería ser el centro de atención y demostrar finalmente a todos que su vida con Olivia sería perfecta, vio su mundo desmoronarse en un instante. Sabía que había cometido errores con Vanessa, pero nunca imaginó que el costo de su arrogancia podría ser tan grande. Olivia, a su lado, también estaba visiblemente afectada. Ella estaba allí para casarse con el hombre que creía perfecto, pero ahora se encontraba enfrentada a una cruel verdad. El amor de Nathaniel por ella parecía, de hecho, ser un reflejo de lo que todavía sentía por Vanessa, una mujer a la que había dejado atrás. Ella no sabía si sentirse incómoda, avergonzada o aún más insegura, ya que esto revelaba una historia oculta que ella no conocía. La confusión y el shock estaban escritos en todo su rostro. Vanessa, por otro lado, no pareció verse afectada en absoluto por la reacción de Nathaniel. Ella ya había superado la traición, el abandono y las dificultades que enfrentó tras la ruptura. Ahora, ella era una mujer renovada, llena de confianza en sí misma. No necesito validación, Nathaniel. Nunca la he necesitado. Estos tres pequeños seres dentro de mí son todo lo que he necesitado, dijo, poniéndose una mano sobre el vientre con aire protector, pero con una sonrisa apacible. El impacto de la revelación fue tan grande que muchos de los invitados estaban en shock, susurrando entre ellos mientras trataban de procesar lo que acababa de suceder. La energía del evento,
que anteriormente se había centrado en la boda de Nathaniel y Olivia, cambió a un nuevo tipo de atención, centrándose en Vanessa y sus trillizos. No solo había salido a la luz la verdad sobre su relación, sino que la realidad era aún más compleja. La mujer que todos pensaban que sería una víctima, alguien que sufriría al ver al hombre con el que se había casado casarse con otra, estaba en realidad en una posición de control total. Nathaniel, visiblemente conmocionado, no sabía qué hacer. Su mundo parecía desmoronarse. Él, que se había convencido de que la felicidad de Olivia a su lado era el único futuro posible, se enfrentaba ahora a algo mucho más desconcertante. Vanessa, la mujer que creía haber dejado atrás, era la madre de sus hijos y estaba completamente por delante de él. No solo perdió el control de la situación, sino también la mujer que, según él, ya no tenía importancia en su vida. Esta revelación dejó claro que, al final, Vanessa fue la verdadera ganadora de la historia. Ella no estaba allí para causar un escándalo, sino para mostrar a todos que a veces el mayor golpe de gracia no viene de palabras de venganza, sino de un simple hecho de la vida. Siguió adelante y construyó una vida llena de significado. Y en muchos sentidos, ella estaba mucho mejor sin Nathaniel de lo que él podría estar sin ella. El momento de la revelación estaba lejos de terminar. Luego de que Vanessa dejara a todos atónitos con sus declaraciones, el silencio se extendió por toda la sala. Los ojos se volvieron directamente hacia Nathaniel, como si esperaran una reacción. Pero lo que siguió no fue solo una simple expresión de sorpresa o vergüenza, sino algo mucho más profundo e impactante. Estaba literalmente paralizado. Por unos segundos, pareció que el mundo a su alrededor se había detenido. Miró a Vanessa y luego a Olivia, que parecía tan perdida como él. Sintió una mezcla de incredulidad y frustración, como si todo lo que había planeado para ese día se estuviera desmoronando irreversiblemente. La boda que había imaginado sería un hito de éxito, una confirmación de su supremacía, un espectáculo para demostrar a todos que él tenía el control de su vida. Pero allí, en ese momento, todo se desvaneció en una pesadilla. Olivia, que aún contenía su emoción, no pudo evitar sentir un dolor extraño, una sensación de traición. Ella miró a Nathaniel, tratando de encontrar una explicación, pero sus ojos estaban vacíos. La confusión se apoderó de ella, pero más que eso, surgió una ira creciente. ¿Cómo nunca había mencionado que había algo más entre él y Vanessa? ¿Cómo podía él, delante de ella, parecer tan perfecto, ocultándose de algo tan grande y revelador? Nathaniel, a su vez, respiró profundamente, pero no pudo controlar el torbellino de emociones que se apoderó de él. La culpa, el miedo y la ira tomaron el lugar de la racionalidad. Miró a Vanessa y sus ojos, ahora llenos de frustración, se entrecerraron. «Es una broma», Vanessa gritó, con una voz cargada de amenaza. «¿No podrías dejar el pasado donde estaba? ¿Por qué tienes que traerlo a este momento? ¿Intentas destruirme?» Vanessa, por el contrario, mantuvo la calma. Ella ya no estaba allí para pelear. Ella sabía que Nathaniel no solo la culpaba por esa situación, sino que se culpaba a sí mismo por no apreciar lo que ella siempre había representado en su vida. Ella respondió, con voz tranquila y segura, pero llena de una sabiduría que él claramente no comprendió en ese momento. «Olvidaste que la vida no gira en torno a tus caprichos, Nathaniel. No estoy aquí para destruir nada. La verdad es que destruiste tu propio matrimonio incluso antes de invitarme a este evento. Ya no hay vuelta atrás». La tensión en la atmósfera era palpable. La sorpresa de Nathaniel era evidente, pero lo verdaderamente aterrador era el vacío que ahora sentía. Miró a Olivia, que ya empezaba a mostrar claros signos de decepción e incluso cierta incredulidad. El hombre que ella amaba parecía no ser el hombre que ella creía conocer. Él le había ocultado la verdad sobre lo que realmente le importaba, sobre lo que aún sentía por Vanessa. Su matrimonio, el gran sueño que Nathaniel había imaginado, se estaba desintegrando ante sus ojos. Las palabras de Vanessa fueron un golpe profundo para Nathaniel. Sabía que había cometido errores, pero no sabía que al dejarlo todo atrás en nombre de un nuevo futuro con Olivia, se estaba condenando a esa realidad. Había sido tan egoísta y estaba tan centrado en su propia narrativa de éxito que no se dio cuenta de que las personas que lo rodeaban, especialmente Vanessa, tenían sus propias historias de superación y crecimiento. Lo que él vio como un intento de Vanessa de destruirlo era en realidad un reflejo de su propia incapacidad de ver más allá de su propio ego. A medida que aumentaba la tensión, lo que parecía el final de la ceremonia se convirtió en un colapso emocional colectivo. Olivia, visiblemente herida, dio un paso atrás, alejándose cada vez más de Nathaniel. Intentó acercarse a ella, pedirle explicaciones, pero ella, entre lágrimas,
Ya no parecía confiar en él. No puedes hacerme esto, Nathaniel. Merezco algo mejor. Merezco un hombre que sea honesto conmigo, que no viva una vida de mentiras y fachadas. Ya no sé quién eres. Nathaniel, ahora completamente derrotado, intentó encontrar algún tipo de consuelo en las palabras de Olivia, pero sabía que no había nada más que decir. La mentira que había construido con el tiempo ya no tenía espacio para crecer. El matrimonio, que estaba destinado a ser el culmen de su conquista, estaba ahora irremediablemente arruinado. Lo que él creía que sería su gran victoria, su espectáculo, se convirtió en un colapso público de su propio fracaso. Y lo más doloroso fue que nadie en la sala parecía más triste ni más derrotado que él mismo. Mientras los invitados observaban en silencio, algunos con una mirada comprensiva y otros con un juicio silencioso, Vanessa comenzó a alejarse. Ya no necesitaría la validación de Nathaniel ni de Olivia. Ella ya había tomado su elección y estaba decidida a vivir una vida llena de fuerza y confianza, junto a sus trillizos que representaban su verdadera victoria. El matrimonio que había imaginado con Nathaniel era una ilusión, pero ahora estaba más fuerte que nunca, lista para seguir adelante. Nathaniel se quedó allí, sin palabras, mirando a la mujer que había descartado, la mujer a la que nunca había sabido valorar. Lo que no entendió en ese momento fue que la verdadera pérdida no era lo que había perdido con Olivia, sino lo que nunca entendería sobre la importancia de su relación con Vanessa. Y esa dolorosa lección sería algo que nunca olvidaría. Mientras la escena alrededor de Nathaniel se convertía en un caos emocional, los invitados, que inicialmente se habían acomodado en sus lujosos sillones, se convirtieron en meros espectadores de una tragedia personal que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que se suponía que sería un evento de celebración, con amigos y familiares reunidos para presenciar el comienzo de una nueva vida juntos, se convirtió en una escena de juicio. Empatía. Para muchos, un gran sentimiento de incomodidad. La mirada en el rostro de todos era una mezcla de curiosidad y preocupación. Algunos estaban en shock, tratando de comprender qué estaba sucediendo realmente. Otros, más atentos, pudieron ver el dolor evidente en los ojos de Olivia, mientras se alejaba de Nathaniel, y la sorprendente calma de Vanessa, quien, a diferencia de muchos, no parecía estar allí para aumentar el drama, sino simplemente para afirmarse. Sabía que lo que estaba sucediendo ya no era una confrontación, sino una oportunidad de liberarse del peso de un pasado que la había definido durante tanto tiempo. Pero la mayoría de los invitados no sabían qué hacer. Los más allegados a Nathaniel, que estaban allí para celebrar su nueva etapa, se miraron con cierta incomodidad. Se sintieron atraídos por la brillantez de su ascenso, por la historia de un hombre que había superado tantos obstáculos para llegar donde estaba. Y ahora, vieron a ese mismo hombre, que parecía tenerlo todo, expuesto de una manera tan cruda y humana, luchando por lidiar con el peso de sus propias decisiones. Había una nube de incomodidad flotando sobre la habitación. Nadie quería que pareciera que estaba juzgando directamente, pero el pesado silencio decía mucho. Algunos intentaron mirar hacia otro lado, tal vez en un intento de preservar algo de dignidad en medio del momento de vulnerabilidad de otra persona. Otros, más sensibles, estaban claramente apoyando a Olivia, esperando que tuviera fuerzas para seguir adelante, para que no fuera otra víctima de una historia que ya se había repetido muchas veces. La mujer engañada, ilusa, despreciada por un hombre incapaz de valorar lo que tenía delante. Una amiga de Olivia, que hasta entonces parecía una mera espectadora, se levantó y caminó hacia ella. La joven, con lágrimas en los ojos, colocó su mano sobre el hombro de Olivia, tratando de ofrecer algún tipo de consuelo. Vanessa, con mirada más serena y pensativa, notó el cambio y sintió un ligero suspiro de alivio. Ella no estaba allí para crear enemigos ni para ser la villana de la historia. Su actitud ante la situación reflejaba una madurez que pocos allí podían comprender. De hecho, mientras la tensión flotaba en el aire, las palabras no dichas eran más poderosas que cualquier discurso o explicación. Algunos invitados, como una mujer cercana a la familia de Nathaniel, ya estaban susurrando entre ellos, especulando sobre lo que sucedería a partir de ese momento. Este matrimonio no durará. No es posible, comentó uno de ellos en voz baja, intentando mantener la privacidad, pero claramente ya apostando por el fin inminente de la relación. Sin embargo, otra persona, más cercana a Vanessa, dijo, hizo lo que tenía que hacer. Es hora de seguir adelante. El apoyo encubierto a las acciones de Vanessa se extendió lentamente, especialmente entre aquellos que entendían el peso emocional de la situación. A medida que pasaba el tiempo, se hizo palpable una sensación de cambio. Los invitados que inicialmente estaban allí para ver el espectáculo de una boda perfecta comenzaron a darse cuenta de que,
En el fondo, el espectáculo no se trataba de la unión entre dos personas, sino del desmoronamiento de una fachada. Lo que Nathaniel nunca supo, y lo que muchos allí finalmente comprendieron, fue que su historia estaba lejos de ser un viaje de éxito incuestionable. No era un héroe para todos allí. Por el contrario, muchos vieron en él el reflejo de un hombre frágil, inseguro y egoísta, cuyas decisiones lo colocaron en el centro de un drama que no sería fácil de superar. Y así, lo que comenzó como un evento glamoroso, con promesas de felicidad eterna, ahora se convirtió en un evento de reflexión, de reconocimiento de faltas, tal vez, de perdón. Algunos allí todavía se sentían incapaces de tomar partido, pero la empatía por Olivia creció a medida que ella se alejaba del caos y encontraba fuerza en su propio dolor. Pero quizás el momento más impactante fueron las miradas de apoyo que varios invitados le dedicaron a Vanessa. Era como si, a pesar de haber dejado atrás el pasado y haberse distanciado de Nathaniel, fuera una mujer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ella ya no era la mujer con el corazón roto, la mujer que buscaba venganza. Ella estaba más allá de eso. Vanessa, con su postura firme, sin necesitar explicaciones, demostró ser más fuerte de lo que nadie pudiera imaginar. Y mientras todo esto ocurría a su alrededor, Nathaniel se encontraba cada vez más aislado, perdido entre lo que había soñado y lo que realmente había creado. Lo que no sabía era que ese acontecimiento, esa ruptura, sería el inicio de un viaje que le haría cuestionar sus propias decisiones y tratar de descubrir lo que realmente importaba en su vida. En ese momento, las máscaras cayeron, y cada invitado allí, ya sea por empatía, juicio o preocupación, comenzó a tomar conciencia de una simple verdad. Lo que parecía ser la boda del año, el cuento de hadas moderno, no era más que una ilusión que, tarde o temprano, se rompería. Con el caos creciendo a su alrededor, Nathaniel comenzó a sentir el peso de cada mirada, de cada suspiro que lo envolvía. Él, que siempre se había jactado de haber logrado tanto, ahora se enfrentaba a una realidad que ya no podía controlar. El orgullo, la vanidad que siempre lo había impulsado, se estaban desmantelando ante sus propios ojos y la humillación comenzaba a devorar todo lo que había intentado construir durante años. Mientras Olivia se alejaba de la escena, visiblemente indefensa y confundida, y Vanessa permanecía tranquila y firme, Nathaniel intentó desesperadamente reconstruir la narrativa que había elaborado con tanto cuidado. Quería, a cualquier precio, recuperar el control de la situación. Era casi como si, en su mente, aún pudiera revertir lo que estaba sucediendo y rescatar la imagen que tenía de sí mismo, la de un hombre exitoso, imbatible, capaz de tener todo lo que quería sin pagar el precio de sus malas decisiones. Pero a medida que la situación se desarrollaba, los intentos de Nathaniel de parecer tranquilo y en control se volvieron cada vez más patéticos. Se levantó y caminó hacia Olivia, pero antes de que pudiera acercarse, fue interrumpido por la risa nerviosa de Vanessa, quien observaba todo desde lejos. Su comportamiento, tan controlado y casi indiferente, irritaba a Nathaniel, como si estuviera jugando un juego con él. Sabía en el fondo que no podía hacer nada más para cambiar la percepción de todos. Su imperio, construido alrededor de una fachada de éxito y control, se estaba desmoronando. Nathaniel, con el ego herido, intentó transmitir la historia a los demás invitados. Intentó, de forma casi teatral, justificar sus acciones, hablando de lo que Olivia había hecho mal en la relación, intentando convertirla en la villana de la historia. Pero su intento de manipulación pareció no tener efecto. La verdad estaba allí, clara como el día. Él había sido responsable de todos los fracasos. Él fue quien abandonó a Olivia sin avisar. Él fue quien eligió casarse con alguien que ya no representaba nada para él, sino más bien un intento de seguir el promedio de lo que se esperaría de alguien de su posición social. Los ojos de algunos invitados, que antes estaban llenos de empatía por la historia del hombre victorioso, ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y compasión. Lo que Nathaniel no se dio cuenta fue que su intento de controlar la narrativa solo estaba empeorando su posición. Se hundía cada vez más en su propio laberinto de mentiras, tratando de convencerse a sí mismo y a los demás de que todavía tenía el control. La realidad fue implacable. Vanessa, con su comportamiento tranquilo y calmado, era ahora la imagen de fortaleza que todos admiraban. Ella no necesitaba explicar sus acciones. Ella no necesitaba justificarse. Fue como si hubiera sabido desde el principio que este sería el resultado de la historia de Nathaniel. Ella ya había superado lo que estaba pasando allí, mientras él intentaba desesperadamente manipular los acontecimientos que ocurrían a su alrededor. Ella, a su vez, estaba lista para seguir adelante. Y allí,
En ese momento de debilidad, Nathaniel se dio cuenta de la gran ironía de su propia situación. Había buscado poder, riqueza y estatus, pero estaba descubriendo, por las malas, que lo que realmente importaba, el respeto, la dignidad y la honestidad, eran los mismos elementos que había descuidado en su búsqueda del éxito superficial. Pero aún así, el orgullo de Nathaniel se negó a morir fácilmente. Intentó, una vez más, demostrar a los presentes que todo estaba bajo control, que lo que allí ocurría era solo un pequeño obstáculo en su camino. Quería hacer creer a todos que manejaba la situación con madurez, pero sus ojos traicioneros y sus manos temblorosas delataban la angustia interior que intentaba ocultar. Fue en ese momento que uno de los invitados más cercanos, percibiendo la tensión, se acercó a Nathaniel y le susurró al oído: «Tienes que parar esto. Mira a tu alrededor. No tiene sentido intentar ocultar la verdad». Esas palabras, dichas en voz baja pero con un peso inmenso, fueron un golpe directo al ego de Nathaniel. Miró al hombre con expresión enojada, pero no dijo nada. En el fondo, sabía que la verdad se estaba extendiendo como un fuego incontrolable y que nada podía apagarlo. El intento de Nathaniel de controlar la narrativa estaba fallando. Lo que él no entendía, y que muchos empezaban a comprender, era que la verdadera fuerza no provenía de la imposición o la manipulación, sino de la capacidad de reconocer los propios errores, afrontar las consecuencias de los propios actos y aprender de ellos. Y en ese momento, estaba muy lejos de eso. Mientras Nathaniel intentaba desesperadamente revertir la situación y mantener una fachada de control, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar palpablemente. Lo que debería haber sido un momento de celebración, lleno de felicidad y alegría, rápidamente se convirtió en algo completamente diferente. Quienes estaban allí para celebrar la boda de Nathaniel con Vanessa comenzaron a sentir la incomodidad, la tensión creciente que se apoderaba del ambiente. Algunos de los invitados más cercanos a la pareja intentaron ocultar su vergüenza, pero era imposible no notar las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja entre ellos. Aquella situación, que parecía sacada de una película dramática, estaba provocando un sentimiento colectivo de malestar. Fue como si todos estuvieran presenciando el final de un cuento de hadas, pero de una manera tan inesperada que no sabían cómo reaccionar. Algunos de los amigos más cercanos de Nathaniel comenzaron a susurrar entre ellos, sin creer lo que estaba sucediendo. Conocían su historia, sabían lo orgulloso que estaba de su vida exitosa, de la mujer con la que se casaría y de su estatus en la sociedad. Lo que no podían prever era que su ex aparecería en su boda con 3 hijos, fruto de una relación que jamás imaginó que pudiera ser tan definitiva. Empezaron a surgir preguntas: ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué no había hablado antes de sus hijos? No podían comprender cómo Nathaniel se vio involucrado en una situación tan delicada y compleja, y que parecía un intento de venganza por parte de Olivia, pero al mismo tiempo, una señal de que ella estaba bien, mucho mejor de lo que él había anticipado. Por otro lado, Vanessa cada vez era más visible en la escena. Ella ya se había colocado en la posición de observadora, pero lo que estaba sucediendo aquí, con la presencia inesperada de Olivia y sus hijos, parecía desafiar todo lo que había creído sobre su relación. Ella, que estaba a punto de convertirse en la esposa de Nathanael, no podía ocultar el hecho de que todo esto la desconcertaba profundamente. A medida que la incomodidad crecía, la tensión parecía apoderarse de la habitación. Las conversaciones comenzaron a volverse más superficiales. La gente evitaba mirar a Nathaniel directamente a los ojos y otros, como Vanessa, estaban completamente inmersos en un torbellino emocional. Algunos invitados, incómodos con la situación, comenzaron a buscar excusas para irse antes, pues la escena parecía no tener fin. El impacto de este giro inesperado de los acontecimientos no solo cambió el rumbo de la boda, sino también la percepción que todos tenían de Nathaniel y Vanessa. Lo que se suponía que sería el mejor día en la vida de Nathaniel, un evento que había imaginado como un hito de éxito y logro, se estaba convirtiendo en un episodio de vergüenza pública. Las interacciones se volvieron más forzadas, como si todos trataran de mantener las apariencias ante la tragedia que se desarrollaba. Algunos no pudieron evitar sentir cierta compasión por Nathaniel, pero otros, especialmente aquellos que tenían una visión más crítica, vieron lo que estaba sucediendo y sintieron que él merecía esa humillación. Al fin y al cabo, había sido él mismo quien lo había puesto en esa embarazosa situación. En medio de risas nerviosas y miradas tensas, la gente que anteriormente había estado allí para celebrar ahora estaba en un estado de constante vigilancia, esperando el siguiente movimiento de Nathaniel y las otras partes involucradas. La boda de Nathaniel y Vanessa ya no era vista como una celebración de unidad, sino como el escenario de una crisis personal. El impacto de todo lo que estaba sucediendo allí ya no era sobre el futuro del matrimonio,
sino sobre el impacto que esas revelaciones tuvieron en la reputación y las vidas de todos los presentes. Y con cada minuto que pasaba, Nathaniel se hundía más y más en su incomodidad. Estaba atrapado en una situación que no podía controlar y no sabía cómo resolver. El impacto en los invitados, la atmósfera del evento y su propia vida fue inmenso, y con cada intento por restablecer el orden, la tarea se hacía más difícil. Ese día ya no se trataba de celebración, sino de las consecuencias de la arrogancia, las mentiras y las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Mientras la tensión llenaba la habitación, Olivia, por su parte, mantuvo una actitud sorprendentemente tranquila. Ella sabía exactamente lo que hacía cuando apareció con los trillizos. Para Nathaniel, su llegada a la boda tenía un propósito claro: mostrarle cuánto había avanzado, lo bien que le iba y lo diferente que hubiera sido todo si él le hubiera dado la oportunidad que realmente merecía. Olivia siempre había sabido que Nathaniel nunca le creería, y mucho menos sería capaz de ver lo que perdió cuando la dejó atrás. Pero cuando entró a la ceremonia con sus hijos, y no cualquier hijo, sino sus trillizos, que eran la encarnación de su fuerza y resiliencia, ya no pudo ocultar el hecho de que había encontrado su propia felicidad, a pesar de las dificultades que había enfrentado sola. Eran la prueba viviente de que había construido una vida sólida sin necesidad de Nathaniel, y eso se convirtió en un símbolo poderoso en ese momento. Aunque era consciente de que su entrada en el evento conmocionaría y molestaría a mucha gente, Olivia se sintió impasible. Ella miró a Nathaniel desde lejos. Su mirada no era de ira ni de venganza, sino de una serenidad que desafiaba toda la tensión del lugar. Ella no estaba allí para pelear con él, sino para ser una presencia que causara reflexión. Para ella, los trillizos no eran solo sus hijos, sino un vívido recordatorio de lo que había logrado a lo largo de los años, sin el apoyo de Nathaniel. Ella los trajo a ese matrimonio como un grito silencioso pero extremadamente poderoso: soy suficiente, y tú no fuiste parte de mi camino hasta este punto, pero ahora sí lo eres. Como la atención de los invitados se dirigió naturalmente hacia los tres chicos, Olivia observó las reacciones a su alrededor. Algunos, visiblemente impresionados por su valentía, susurraban entre ellos. Otros, especialmente aquellos más cercanos a Nathaniel, parecían desconcertados e incómodos con la situación. Pero a ella no le importó. Desde el momento en que decidió presentarse allí, con sus hijos, supo que estaba poniendo a Nathaniel en una posición difícil. La mirada de Olivia hacia Nathaniel era enigmática. Ella ni siquiera quería la venganza emocional que muchos podrían pensar que estaba buscando, pero más que nada, quería que él viera lo que había perdido. Ella no necesitaba su validación. No más. Su vida estaba en un lugar mucho mejor, pero de alguna manera sentía que él necesitaba ver eso. Necesitaba entender que, a pesar de todo, ella y sus hijos estaban bien. Y lo más importante, eran un reflejo de su propia fuerza. Durante todo el matrimonio, Olivia se mantuvo firme y tranquila, sin perder nunca el control de la situación. Ella parecía completamente a gusto, en contraste con la creciente incomodidad de Nathaniel, quien comenzaba a darse cuenta de que lo que había tirado no podía recuperarse. Con cada mirada dirigida a ella y a sus hijos, con cada comentario susurrado, Olivia sabía que estaba dejando una marca en el acontecimiento que, tarde o temprano, Nathaniel nunca olvidaría. A medida que pasaban las horas y la boda continuaba, Olivia se permitió sonreír un par de veces para sí misma, no por alegría o satisfacción por la situación, sino por algo más profundo. Ella sabía que al tomar la decisión de traer a los trillizos a ese lugar, estaba completando un ciclo. Ella había sido una vez la mujer rechazada, humillada y abandonada, pero ahora era la mujer que tenía el control de su propia historia. Ella había creado algo hermoso y fuerte, algo que Nathaniel nunca podría borrar, y con eso, ella estaba, en cierto modo, ganando de una manera que él nunca imaginó. Su presencia en aquella boda, tranquila e inquebrantable, se convirtió en un símbolo de resistencia, más importante aún, en un símbolo de que la verdadera felicidad no depende de otra persona. Olivia sabía que estaba en paz con sus decisiones, mientras que Nathaniel se ahogaba en un mar de arrepentimiento y vergüenza. Y por más que intentaba ocultarlo, la incomodidad en su rostro no era algo que pudiera disimularse por más tiempo. Se acercaba al final de la ceremonia y la atmósfera, que había estado cargada de tensión durante toda la noche, parecía llegar finalmente a su clímax. Nathaniel, visiblemente incómodo y tratando de mantener la compostura, comenzó a sentirse sofocado por el peso de la situación. La presencia de Olivia y sus trillizos en su boda no solo fue incómoda. Ella le estaba echando en cara todas las decisiones que había tomado en el pasado y el impacto que habían tenido en ella y en él. Sabía que por mucho que intentara evitar el tema, la inevitable confrontación estaba a punto de ocurrir.
Olivia, por su parte, mantenía su postura serena, pero sus ojos eran profundos, llenos de una comprensión que pocos podían descifrar. Ella sabía que ese momento llegaría. Sabía que, al final, él no podría soportar ver su felicidad tan lejos de su vida por más tiempo. Y de hecho, a medida que se acercaba al final de la fiesta, la tensión entre ellos se hizo casi palpable. A medida que los invitados comenzaron a retirarse de la ceremonia, la música se fue apagando y las risas se fueron apagando. Nathaniel, sintiéndose atrapado por su propia culpa, ya no podía contener los sentimientos que salían a la superficie. Con expresión de frustración y un poco de ira contenida, se acercó a Olivia. Sus pasos eran firmes, pero al mismo tiempo, había una duda silenciosa en su mirada. Él sabía lo que ella quería decirle, sabía que ella tenía algo que revelar, algo que él quizá no estuviera preparado para oír. Olivia, dijo Nathaniel, intentando controlar el temblor de su voz, no tenías por qué hacer esto. No tenías por qué venir aquí y exponerme así, no delante de todos estos invitados. Intentó, de alguna manera, minimizar el impacto de su actitud, pero lo cierto es que ya sabía que ya no había forma de negar el peso de sus decisiones. Olivia lo miró directamente a los ojos y un silencio que parecía eterno se extendió entre ellos. Ella dio una leve sonrisa, que no era de burla, sino de aceptación. Ella sabía que él aún no comprendía del todo lo que quería decirle. Ella no estaba allí para humillarlo o hacerlo infeliz. Ella estaba allí para mostrarle que lo había superado todo, que su vida ahora era más de lo que él podría haber imaginado. Siempre pensaste que lo que me hiciste bastaría para destruirme, Nathaniel, comenzó Olivia con voz firme, pero sin rastro de venganza. Pero en realidad, me diste el mayor regalo posible. Me diste la libertad. Construí algo para mí. Algo que nadie podría arrebatarme, ni siquiera tú. Miró a los trillizos que estaban a su lado, jugando de manera relajada, completamente ajenos a la gravedad de la situación, pero representando, en esencia, todo lo que había logrado. No vine aquí a humillarte, vine a mostrarte lo que ya no puedes negar. No se trata de lo que pasó en el pasado, Nathaniel. Se trata de quién soy ahora. Y lo que soy ahora, ya no puedes tocarlo. Nathaniel sintió una mezcla de ira y arrepentimiento. Sus palabras lo golpearon como una verdadera flecha. Por un momento, sintió que todo el control que creía tener sobre la situación se había ido. Él sabía que Olivia se había convertido en una mujer fuerte e independiente, y también sabía que esa transformación no era algo de lo que pudiera revertirla, ni siquiera con excusas o promesas vacías. Yo no quería que fuera así, murmuró, sin encontrar las palabras adecuadas. Nunca pensé que te perdería. Pero, no sé cómo arreglar esto ahora. Olivia, sin dudarlo, dio un paso atrás. No se puede arreglar lo que no está roto, Nathaniel. No necesito que me arreglen. Ya estoy completo. Y mis hijos están bien. Son todo lo que necesito. Fue en ese momento cuando Nathaniel se dio cuenta de que las cosas definitivamente no tenían solución. Ella ya no lo acusaba, ya no lo despreciaba. Ella simplemente le estaba diciendo que su vida ya había seguido adelante sin él. Y eso, para él, fue más doloroso que cualquier recriminación que pudiera haber escuchado. La conversación terminó allí, sin más palabras, solo un intercambio de miradas silenciosas, donde finalmente vio a la mujer fuerte y autosuficiente en que se había convertido Olivia. Ella no lo necesitaba. Ella ya no necesitaba a nadie. Y lo peor, o quizás lo mejor, era que no tenía nada más que explicar ni justificar. Ella sabía que ya había tomado su decisión y ahora estaba en paz con ella. ¿Y Nathaniel? Estaba consumido por la certeza de que había perdido a la única persona que realmente podría haber sido suya. Cuando la tensión entre Olivia y Nathaniel alcanzó su punto máximo, algo aún más inesperado sucedió en el fondo de la ceremonia. Los trillizos de Olivia, que hasta entonces habían estado distraídos jugando entre los invitados y riendo, empezaron a notar que algo iba mal. Sin que nadie lo supiera, los tres pequeños, con sus personalidades fuertes y únicas, observaban atentamente, absorbiendo cada palabra, cada movimiento. Para ellos, todo lo que veían no tenía sentido. La fiesta, la presencia de su padre, el intercambio de miradas incómodas, sentían la atmósfera pesada, aunque no entendían todo el contexto. Y fue en ese momento que su reacción fue algo que nadie podría haber predicho. Aun con la ligereza e inocencia propias de su edad, los trillizos comenzaban a comprender que aquel escenario no era una simple fiesta de bodas, sino algo cargado de emociones que los involucraba directamente. El primero en reaccionar fue Lucas, el mayor de los tres. Sus ojos, grandes y curiosos, se fijaron en Nathaniel con una intensidad que ni siquiera él podía explicar.
Podía sentir la energía entre su padre y Olivia, una tensión no dictada por palabras sino por emociones no expresadas. De repente, tiró del brazo de su madre y, en voz baja y confusa, preguntó: «Mami, ¿por qué te mira tan mal? ¿Será que no le gustas?» Olivia, sin saber qué decir de inmediato, miró a los ojos de su hijo, una mirada que transmitía tanto amor como tristeza. Ella quería responder, quería aclarar, pero sabía que no era el momento adecuado para explicar toda la historia detrás de esa mirada. Entonces, con una suave sonrisa, se inclinó hacia él y respondió con calma: «Lucas, solo está pensando en el pasado. Pero no te preocupes, lo importante es que estamos bien. Tú estás bien, tus hermanos están bien y yo soy feliz. Eso es lo que importa ahora mismo». Pero Lucas, que nunca fue fácil de engañar, todavía estaba confundido. Miró a su padre con una mirada que no era de odio, sino de pura curiosidad infantil. No entendía del todo la situación, pero sentía que algo no estaba bien, algo estaba fuera de lugar. Pronto, a la inquietud de los trillizos se unió la de Sofía y Teo, quienes comenzaron a agitarse al ver a su padre distante, sin interactuar con ellos. Teo, el más callado de los tres, pero con una percepción aguda, señaló a Nathaniel y dijo: «¿Por qué no viene a jugar con nosotros? Nunca lo había visto tan lejos». Sofía, siempre con una energía contagiosa, con un brillo travieso en la mirada, hizo algo inesperado. Ella caminó hacia Nathaniel, sus pequeñas piernas moviéndose rápidamente hacia el altar, y se paró frente a él, mirándolo directamente a los ojos con un desafío poco característico para su edad. «Mamá dijo que no nos dejas estar tristes. Entonces, ¿por qué la haces estar triste ahora?», preguntó Sofía con una sinceridad que cortó el silencio como un cuchillo. Ella no estaba tratando de causar conflicto, solo quería entender. El impacto de sus palabras fue instantáneo, como un puñetazo en el estómago de Nathaniel. Se quedó congelado por un momento, las palabras enredadas en su mente. ¿Qué podía decirle a un niño tan puro y directo? Olivia, al ver la interacción, inmediatamente fue hacia Sofía y la recogió, antes de que la situación se volviera más incómoda. «Sofía, mi amor, está bien, no tienes que preocuparte. Tu padre solo está recordando algunas cosas. Y por ahora, lo importante es que estamos aquí juntos, celebrando lo que tenemos». La respuesta de Olivia no fue solo para los niños, sino también para ella misma. Ella estaba tratando, una vez más, de proteger a sus hijos de la dolorosa realidad del pasado. Ella quería que vieran a Nathaniel como era ahora, no como había sido antes. Pero al mismo tiempo, lo que sus hijos estaban experimentando era una lección de vida temprana. Se vieron expuestos, de manera inesperada, a las complicaciones de la vida adulta, a traumas, a conflictos, pero también a la fuerza de superación que sus propios ojos aún descubrían en su madre. Nathaniel, por el contrario, estaba perdido en sus pensamientos. Quería ser el padre que sus hijos necesitaban. Quería ser el hombre que Olivia siempre creyó que podía ser. Pero, al ver la mirada curiosa y hasta cierto punto sospechosa en los rostros de sus hijos, vislumbró hasta qué punto su ausencia de sus vidas había sido un error irreparable. Se sintió pequeño ante aquella situación, como si no pudiera hacer nada más para cambiar lo que ya se había hecho. Mientras tanto, los trillizos, al ver la distancia de Nathaniel, comenzaron a alejarse del escenario, distraídos por algo nuevo. Pero sus miradas, especialmente la de Lucas, no podían evitar plantear una pregunta silenciosa sobre qué estaba pasando realmente entre sus padres. Para ellos, el matrimonio no debe ser ocasión de sufrimiento ni de tensión, sino de alegría. Y tal vez, de un modo sencillo y puro, los tres sabían más de lo que los adultos imaginaban. La verdadera felicidad no se podía forzar, no se encontraba en gestos ni en promesas vacías. Los trillizos, con sus corazones puros, solo querían lo mejor para todos los que les rodeaban. Y en ese momento, quedó claro que la verdadera curación aún estaba lejos de lograrse. La ceremonia continuó de forma surrealista. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. Cada mirada intercambiada entre Nathaniel y Olivia parecía una conversación silenciosa, llena de frustración, resentimiento y arrepentimiento, mientras los invitados observaban incómodos, sin comprender del todo el drama que se desarrollaba ante ellos. Pero, en medio de todo esto, el gran momento estaba por llegar, el intercambio de votos. Cuando la música se calmó y el celebrante se preparó para comenzar el intercambio de votos, Olivia sintió una ola de ansiedad invadirla. Sabía que ya no podía ocultarle la verdad a sí misma ni a Nathaniel. Y, mirando los trillizos, que estaban a su lado, estuvo segura de una cosa: ese momento era sobre ellos. No se trata del matrimonio que fracasó,
ni del pasado de lo que podría haber sido, sino del futuro, de la oportunidad de darles a sus hijos la vida que merecían. Una vida sin más sombras que las que ya habían experimentado. Fue entonces cuando Nathaniel se acercó, con la mirada más seria que nunca. Respiró profundamente, su postura firme, pero había una debilidad escondida en sus ojos. Miró a Olivia y, por un momento, el pasado pareció haber desaparecido. El hombre que se acercaba a ella no era el mismo que se había ido en el pasado. Pero aún así, algo aún estaba sin terminar. Todavía quedaba algo por decir. Cuando el celebrante le preguntó a Nathaniel si tomaría a Olivia como su esposa, sucedió algo sorprendente. Él dudó. La vacilación no fue larga, pero fue suficiente para que todos se dieran cuenta de que estaba luchando contra algo dentro de sí mismo. Por un momento, miró a sus hijos, ahora más atentos que nunca, y vio reflejado en ellos algo que nunca había imaginado. Una oportunidad de reconciliación, tal vez incluso una última oportunidad para reconstruir la relación que había destruido a lo largo de los años. Yo, no sé, Olivia. No sé si puedo prometerte lo que esperas de mí, dijo Nathaniel con voz temblorosa, pero sincera. El shock fue instantáneo. Olivia lo miró con los ojos abiertos, tratando de comprender sus palabras, sus acciones, mientras sentía el dolor de un futuro que no llegaría a buen término. La tristeza la invadió, pero al mismo tiempo, sintió un alivio al escuchar finalmente la verdad. Él estaba siendo honesto. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, sorprendidos por la respuesta de Nathaniel. La atmósfera de confusión aumentó. Nathaniel, mirando a los trillizos, continuó: metí la pata. Y quizá perdí la oportunidad de enmendarlo. Pero lo que puedo ofrecerte ahora, quizá no sea lo que esperas, Olivia. Estoy intentando comprender qué pasó, qué hice mal. Pero en el fondo, no sé si puedo prometer más de lo que ya he prometido. Olivia, visiblemente conmocionada, lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Ella sabía que ese momento no se trataba de él, sino de lo que quería para su vida, más importante aún, para sus hijos. No te pedí que fueras perfecto, Nathaniel. Solo te pedí que estuvieras aquí para nosotros, que te importara, dijo, con la voz más fuerte ahora, aunque cargada de un dolor que aún no había sanado del todo. No me debes más explicaciones. Lo que importa ahora son nuestros hijos, lo que viene. Los trillizos, que habían estado observando todo con atención, finalmente entendieron que la boda ya no se trataba de un cuento de hadas, sino de una historia de redención y elecciones. Ya habían presenciado una parte importante de la vida de sus padres, y al mirar a Olivia, sintieron su fuerza en cada palabra que decía. Ella se había puesto de pie, una vez más, para protegerse y protegerlos. Y en ese momento, los niños se sintieron orgullosos de su madre de una manera que nunca podrían haber imaginado. La ceremonia fue interrumpida por un momento de absoluto silencio, hasta que el celebrante, visiblemente incómodo, pidió a todos que tomaran asiento. Pero Nathaniel sabía que no podía continuar. Miró a Olivia una vez más y, con un suspiro, se alejó del altar, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Mientras caminaba hacia la salida, sin mirar atrás, los trillizos lo observaban, sus pequeñas mentes tratando de comprender qué significaba todo aquello. Olivia, por otro lado, sintió una oleada de liberación y al mismo tiempo un dolor punzante por todo lo que no podía ser. Pero ella sabía que estaba haciendo lo correcto, no solo para ella sino para sus hijos. Ella quería que crecieran en un entorno donde las mentiras y los arrepentimientos no tuvieran cabida. Al final del evento, la boda que había comenzado como un intento de venganza se había convertido en un momento de autodescubrimiento. Nathaniel se había ido. Olivia se quedó con sus hijos y los trillizos, todavía curiosos, aprendieron algo sobre la vida y el amor. Que la verdad puede ser dolorosa, pero siempre es mejor que vivir una mentira. Este resultado inesperado fue un punto de inflexión para todos los involucrados. Y, de alguna manera, esta historia mostraría a los trillizos el verdadero significado de la superación, de encontrar la paz, y que el futuro, por incierto que fuera, estaba en sus manos. Aún tenían muchas lecciones por delante, pero con Olivia a su lado, sabían que podían lograr cualquier cosa. Ahora, quiero saber de ti, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Olivia? Deja tu opinión aquí en los comentarios, porque sé que este tema te afectará, igual que me afectó a mí. Y no olvides, si te gustó la historia de hoy y quieres más contenido como este, con historias reales, intensas y llenas de giros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita. Así es, dale al botoncito, porque viene más contenido que te hará reflexionar sobre todo lo que te rodea. Ah, y antes de irte, dale a me gusta.
Tu apoyo es lo que hace crecer este canal y traerte más historias. Así que, si te gusta conocer los detalles más secretos de las historias más intensas, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite verlo. No te pierdas la oportunidad de formar parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video.